Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas sobre la doctrina bíblica de la santificación y hoy particularmente estaremos estudiando la santificación inicial, su base bíblica y naturaleza. La santificación inicial, su base bíblica y naturaleza. Ese será el tema que pretendemos desarrollar en nuestra clase de hoy. Así que antes quisiera simplemente recapitular conforme a las clases anteriores y presentarles este esquema de la serie, el cual nos permite tener una visión panorámica de nuestras clases de la santificación desde el día que empezamos hasta el día de hoy. En la lección número 1 estuvimos estudiando sobre la importancia de la santificación. En la lección número 2 estudiamos sobre la definición de la santificación. En la lección número 3, que es la clase de hoy, vamos a estudiar acerca de la santificación inicial, su base bíblica y naturaleza. Y el próximo sábado, en la voluntad de Dios, estaremos desarrollando la lección número 4, la santificación inicial, sus agentes y resultados. Así que la lección que hoy vamos a iniciar, titulada Santificación Inicial, se terminará el próximo sábado. Hoy no podemos terminar o completar esta lección, sino que tendremos que esperar hasta el próximo sábado, donde se desarrollen sus agentes y resultados. Haciendo una especie de recapitulación de las lecciones anteriores, en la lección número 1, que se habló de la importancia de la santificación, se dieron 3 razones fundamentales del por qué es importante la santificación. La primera de ellas es importante porque es central en el propósito salvífico de Dios. Es central en el propósito salvífico de Dios. La segunda razón del por qué estudiamos la doctrina de la santificación es porque es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Es indispensable en la actividad salvífica de Dios. Y en tercer lugar, es importante estudiar la santificación porque es esencial para el consuelo y seguridad y utilidad de los hijos de Dios. Para el consuelo, seguridad y utilidad de los hijos de Dios. Son 3 razones fundamentales del por qué es importante estudiar la santificación. Y la clase pasada, que fue la lección número 2, estuvimos estudiando sobre la definición de la santificación y el punto de partida o el fundamento teórico que nos dio dicha definición fue el Catecismo Menor de Westminster en la pregunta número 35. Responde sobre qué es la santificación. Y dice el Catecismo, la santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y vueltos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. La santificación es una obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y vueltos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piadosamente. Esa fue la definición que estuvimos estudiando sobre la santificación. Y a partir de dicha definición se vieron 7 aspectos. Aspecto número 1, el autor de la santificación. Aspecto número 2, la fuente de la santificación. Aspecto número 3, los objetos de la santificación. Aspecto número 4, la naturaleza de la santificación. Aspecto número 5, el alcance de la santificación. Aspecto número 6, las repercusiones prácticas de la santificación. Y aspecto número 7, los resultados progresivos de la santificación. 7 aspectos que subyacen de la definición de santificación según el Catecismo Menor de Westminster. El autor, la fuente, los objetos, la naturaleza, el alcance, las repercusiones prácticas y los resultados progresivos de la santificación.
Al finalizar el estudio de hace 8 días, el pastor Julio terminó haciendo un ejercicio comparativo entre justificación y santificación y nos recordó la importancia de que nosotros podamos comprender o entender la diferencia de estas dos doctrinas fundamentales. Así que al haber repasado la lección número 1, al haber repasado la lección número 2, esto nos lleva a la lección número 3, la lección de hoy, las 3 etapas de la santificación. La santificación tiene 3 etapas. La etapa número 1, la santificación inicial. La etapa número 2, la santificación progresiva. Y la etapa número 3, la santificación final. Son las 3 etapas de la santificación. En la clase de hoy y en la clase del próximo sábado, nos vamos a concentrar en desarrollar la etapa número 1, la santificación inicial. Durante 2 sábados vamos a pasar tiempo desarrollando en qué consiste esta primera etapa de la santificación, conocida como santificación inicial. Daremos tiempo en los próximos sábados para desarrollar la santificación progresiva y en la parte final de nuestra serie, la santificación final. Entremos pues a nuestro tema, la santificación inicial. Y para empezar, pues evidentemente, por donde se empieza todo estudio, por su definición, debemos responder la pregunta, ¿qué queremos decir con santificación inicial? Para eso, veamos la respuesta. La santificación inicial es aquella ruptura radical, y subrayé la palabra radical, del creyente con el pecado en el momento de la conversión. Es aquella ruptura radical del creyente con el pecado en el momento de la conversión. ¿Y por qué subrayé la palabra radical? Porque esta palabra radical viene de raíz. Aquí estamos hablando de una ruptura de raíz, una ruptura profunda desde la naturaleza misma del hombre. Ahí se presenta dicha ruptura con el pecado y se da en el momento de la conversión. Es importante entender entonces qué es la santificación inicial para no confundir la santificación inicial con la santificación progresiva y con la santificación final. Un texto que nos puede servir para fundamentar bíblicamente la santificación inicial es Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Noten bien lo que el apóstol Pablo quiere comunicarle a la iglesia de Roma. El apóstol Pablo dice, mas ahora, en el presente de la iglesia de Roma, mas ahora en el presente, habéis sido libertados en el pasado del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuándo los creyentes de Roma fueron libertados del pecado? Bueno, en algún momento en el pasado. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo está acudiendo, más bien se está retrocediendo hasta la conversión de los hermanos de Roma. Él les está recordando que en el instante en el cual ellos fueron convertidos, se convirtieron de corazón al cristianismo. Allí fueron libertados del pecado y fueron hechos siervos de Dios en el pasado. Un evento, una obra que ocurrió en el pasado en las vidas de los hermanos de Roma. Esa obra que ocurre en el pasado de ser liberados del pecado y de ser hechos siervos de Dios es lo que se conoce como santificación inicial. Evidentemente, todos los que hemos experimentado la conversión hemos sido libertados del pecado. No hay duda al respecto. Y hemos sido hechos siervos de Dios por cuanto ya no servimos al mismo amo, que es el pecado, sino que servimos a un nuevo amo y Señor, el cual es Cristo. Y eso cuando nos ocurrió en el pasado
en el momento de nuestra conversión. Así que esas dos primeras líneas de nuestro texto nos hablan de la santificación inicial. Pero note con atención las siguientes dos líneas del versículo 22. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay duda de que el apóstol Pablo se esté refiriendo en las dos últimas líneas del versículo y en la palabra fruto que subrayé a la doctrina de la santificación progresiva. Noten cómo en este versículo 22 hay dos etapas de la santificación. La primera, la santificación inicial, porque ellos fueron libertados, algo que ocurrió en el pasado y que el Señor hizo, libertados del pecado. Pero noten cómo en las últimas dos líneas del versículo 22 se nos dice que se espera de aquellos que fueron libertados del pecado, se espera fruto de santificación. Eso nos habla de la santificación progresiva. Así que el versículo 22 del capítulo 6 de la carta a los Romanos nos está hablando de dos etapas de la santificación. Por un lado, la santificación inicial, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Pero por otro lado, de la santificación progresiva, tenéis por vuestro fruto, y para dar fruto se requiere tiempo, se requiere entrar en un proceso progresivo de santificación, ¿verdad? Y como fin, la vida eterna. Así que iniciando con Romanos capítulo 6, versículo 22, tratamos de poner el fundamento de la etapa número 1 de la santificación inicial. Sin embargo, para poder desarrollar nuestra primera etapa, la santificación inicial, debemos conocer 4 aspectos de esta primera etapa. Aspecto número 1, su base bíblica. Necesitamos poner el fundamento bíblico de la santificación inicial. Etapa número 2, aspecto número 2, su naturaleza. Bueno, finalmente, ¿de qué se trata? ¿O de qué trata? ¿O qué quiere decir la santificación inicial? ¿Qué comunica la santificación inicial para los creyentes? Aspecto número 3, sus agentes, quienes participan en la santificación inicial. Y aspecto número 4, sus resultados. Bueno, ¿cuáles son los resultados para el creyente de experimentar la santificación inicial en sus vidas? Como le dije en la introducción de nuestra clase, en la noche de hoy no vamos a alcanzar a desarrollar estos 4 aspectos. Vamos a enfocarnos en los 2 primeros aspectos de la santificación inicial, su base bíblica y su naturaleza. El próximo sábado, el profesor de turno o el maestro de turno terminará esta clase de la santificación inicial desarrollando los últimos 2 aspectos, sus agentes y sus resultados. Concentrémonos en su base bíblica en primer lugar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 2, es un texto que todos nosotros ya conocemos porque hemos seguido la serie de la primera y la segunda carta a los Corintios que ya hemos enseñado en nuestra iglesia local. Y recordarán que en estos 2 primeros versículos Pablo saluda a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 2. Él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ahora, note bien la palabra santificados de nuestro texto. También la subrayé para dar énfasis. La palabra santificados. Usted se puede preguntar, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo llame a los destinatarios, que son los corintios, santificados, cuando nosotros nos damos cuenta por el testimonio mismo de sus cartas que la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura? Por lo menos era una iglesia que le hacía falta crecer en santificación. Pero note con atención, el hecho de que la iglesia de Corinto no creciera en santificación como debiera, no quita el hecho y la verdad de que fuesen santificados. Vuelvo y repito, el hecho de que la iglesia de Corinto no creciera en santidad o en santificación como debiera crecer, no niega o quita el hecho de que no fuesen santificados.
¿Notan cómo Pablo, a pesar de que él sabe de que la iglesia de Corinto es una iglesia inmadura, tiene multitud de problemas y dificultades, tiene una dificultad grande, no crece en santificación? Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo les saluda llamándoles santificados. Bueno, ¿cuándo ocurrió esa santificación? Esa santificación de la cual nos habla el texto es santificación inicial. Ellos experimentaron un momento en su conversión en el cual fueron separados por Dios. Su naturaleza cambió a una nueva naturaleza, de tal manera que se presenta una ruptura radical con el pecado en su conversión. Y a partir de esa realidad, el apóstol Pablo los llama santificados, aunque en su presente no estén dando fruto de santificación, aunque en su presente tengan problemas de crecimiento espiritual. Otro asunto importante de la palabra santificados que aparece en este texto, y es que el verbo está en voz pasiva. ¿Qué significa que el verbo esté en voz pasiva? Significa que la iglesia de Corinto recibe la acción del verbo, fue santificada por Dios. No se santificaron a sí mismos. No, no, no. Ellos no hicieron nada para esta santificación. Dios los santificó. Y eso es lo que quiere decir la voz pasiva. Ellos no cooperaron en esta santificación inicial. ¿Por qué? Porque la santificación inicial es obra absoluta de Dios. Dios los apartó, Dios los separó, Dios les dio una nueva naturaleza. Dios puso en ellos el deseo de amar al Señor y de seguirle con todas sus fuerzas. Dios puso en ellos el deseo de odiar lo que antes amaban. Son pasivos en esta obra, no cooperan, es Dios el que la hace. Por eso es voz pasiva en el verbo para santificados. Pero también el tiempo de este verbo en griego está en perfecto. ¿Qué queremos decir que es tiempo perfecto? Que es una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene repercusiones en el presente. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo dice que ellos fueron santificados a los santificados en Cristo Jesús, quiere decir, número uno, que no cooperaron para dicha santificación, y número dos, que fueron santificados en el pasado, cuando fueron convertidos. Y ahora están viviendo los efectos de esa santificación o las repercusiones de esa santificación. Y es por eso que podemos decir que la santificación inicial es la base de la santificación progresiva. Ninguna persona puede crecer en santificación si no ha experimentado santificación inicial. Ninguna persona puede participar en un proceso progresivo de santificación si no ha experimentado primero santificación inicial, que es una obra absoluta de Dios. Así que con este texto nosotros podemos probar que sí existe la santificación inicial y que todos aquellos que experimentan conversión experimentan dicha santificación. Otro texto, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Luego de que el apóstol Pablo ha venido describiendo una serie de pecados, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, ellos no heredarán el reino de Dios. Ellos no heredarán el reino de Dios. Y luego el apóstol Pablo pues avanza con el versículo 11. Y esto erais algunos, hablándole a los corintios, mas ya habéis sido lavados en el pasado, ya habéis sido santificados en el pasado, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús en el pasado y por el Espíritu de nuestro Dios. En este sentido, mis amados hermanos, debemos entender lo siguiente. La pregunta es esta:
¿La justificación es una obra que el Señor realizó o es una obra que el Señor sigue realizando? ¿Cuál es la respuesta? La justificación es una obra que el Señor realizó una vez y para siempre. Nosotros no necesitamos experimentar otra vez justificación. Ya fuimos justificados. Pero la siguiente pregunta es esta. ¿La santificación es una obra que el Señor realizó una vez y para siempre o es una obra que sigue realizando en el presente? Esa es la pregunta. Y la respuesta es ambas cosas. Ambas cosas son verdad. ¿Por qué? Porque la santificación inicial es una obra que el Señor hizo una vez y para siempre. Una vez fuimos convertidos, hemos sido santificados por el Espíritu de Dios. Una vez y para siempre. Él pone en nosotros esos deseos santos y puros que crean la ruptura radical con el pecado para siempre. Sin embargo, esa santificación inicial sirve de base para todo un proceso de santificación progresiva que los creyentes experimentamos en esta vida, como peregrinos en esta vida, hasta que experimentemos la muerte o hasta que el Señor regrese por segunda vez y nos glorifique. Ambas respuestas son verdad. La santificación fue una obra que el Señor hizo una vez y para siempre. A eso nos referimos con santificación inicial. Pero la santificación también es una obra que el Señor sigue realizando a lo largo de la vida del cristiano. Y a eso nos referimos con santificación progresiva. Ambas son verdad. Y en este texto, el apóstol Pablo pone al mismo nivel la justificación, el lavamiento y la santificación como obras realizadas por Dios en el pasado una vez y para siempre. Ahora bien, ya tenemos una base bíblica, un fundamento bíblico para la doctrina de la santificación inicial como la primera etapa de la santificación. Ahora veamos el segundo aspecto de la clase de esta noche, su naturaleza. ¿En qué consiste la santificación inicial? Para eso vamos a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Mire lo que dice las Escrituras. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, el apóstol Pablo afirma radicalmente que los creyentes de Roma han muerto al pecado. Mis amados hermanos, ¿qué significa morir al pecado? Para nosotros comprender qué significa morir al pecado, primero tenemos que entender qué significa vivir al pecado, porque los que mueren son los que están vivos. Así que si el apóstol Pablo dice que el creyente muere al pecado, es porque antes estuvo vivo al pecado. Eso es un pensamiento lógico. Ahora bien, este texto se da en el contexto de que el apóstol Pablo habla que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y quizá muchas personas en la iglesia de Roma estarían pensando entonces que para que sobreabunde la gracia, pues deben permanecer en el pecado. Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Esa no es la idea. Eso no fue lo que él quiso comunicar. Más bien ustedes han muerto al pecado. No es necesario que vivan al pecado para que sobreabunde la gracia. No, ustedes ya murieron al pecado. Pero para entender eso, entonces preguntémonos, ¿qué significa estar vivos al pecado? Bueno, en primer lugar, estar vivos al pecado significa que el pecado tiene dominio de nosotros. Que el pecado tiene dominio de nosotros. El pecado es nuestro amo, es nuestro Señor. Miren el versículo 14 del capítulo 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Bueno, si no se enseñoreará de vosotros, que son los creyentes, quiere decir que antes de ser creyentes, el pecado sí se enseñoreaba de nosotros.
O sea que estar vivos al pecado es ser dominados por el pecado. Es que el pecado sea nuestro amo y nuestro Señor. Noten el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, noten pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. En otras palabras, si ahora ya no somos esclavos del pecado, ¿qué quiere decir? Que cuando no éramos creyentes, éramos esclavos del pecado. Y ser esclavo del pecado quiere decir que nuestra voluntad era esclava a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es ser esclavo del pecado. El pecado era nuestro amo, nuestro Señor. Eso es vivir al pecado. Noten el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si ahora, después de la conversión, hemos sido libres del pecado, significa que antes, cuando vivíamos al pecado, éramos esclavos de él. Noten el versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Mis hermanos, ¿qué significa estar vivos al pecado? Significa estar bajo el dominio, bajo el poder del pecado. El pecado es nuestro amo, el pecado es nuestro Señor. Pero en segundo lugar, estar vivos al pecado significa ser libres de la justicia. Noten el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. ¿Qué significa eso? Nuestra vida no se conformaba a la ley de Dios, ni tampoco quería conformarse a la ley de Dios. No estábamos interesados, no lo deseábamos, no lo buscábamos, no lo queríamos, no nos importaba la ley de Dios. La palabra justicia aquí es la ley de Dios. En otras palabras, no nos interesaba vivir como el Señor nos demandaba vivir. Eso significa estar vivos al pecado, estar bajo el dominio del pecado, número uno. Y número dos, ser libres de la ley de Dios, de toda obediencia a la ley de Dios, de conformarnos a la ley de Dios. No lo queríamos, no lo deseábamos, no nos interesaba para nada la ley de Dios. Haga de cuenta, se escucha aquí como el eco de las voces de los que protestan en el Salmo capítulo 2. Sí, echemos sus ligaduras. No quieren estar más atados a la ley de Dios. Quieren sentirse libres de la justicia de Dios. No quieren interesarse en nada que se llame Dios. Así vivíamos nosotros y eso era estar vivos al pecado. Entendiendo en primer lugar qué era estar vivos al pecado, podemos entender entonces qué significa morir al pecado. Entonces, si estar vivos al pecado era estar bajo dominio del pecado, bueno, morir al pecado significa que el pecado ya no tiene dominio en mí. ¿Notan? Ya el pecado no es mi Señor, ya el pecado no es mi amo, de ninguna manera. Ya no soy esclavo del pecado, he sido libre del pecado. Y para ser libre del pecado, quien era mi amo y mi Señor, tuve que haber sido comprado. Recuerden que eso era lo que pasaba en el contexto antiguo. Los esclavos eran vendidos, había subasta de esclavos y se compraban los esclavos por precios muy pequeños, muy inferiores. Pero noten que el término redención, que se aplicaba en contextos de esclavitud, es tomado en el Nuevo Testamento en el contexto de salvación para hablarnos de qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Éramos esclavos del pecado, mis hermanos. El pecado era nuestro amo, pero Cristo nos compró y nos compró a precio de sangre. Ese fue el costo. Ese fue el costo. La sangre del justo, la sangre del perfecto, la sangre del inocente. Él nos compró, nos compró. Ya nos hizo libres por una compra. Ahora le pertenecemos a Él. ¿Notan? Es lo que quiere decir, nos redimió, nos compró para hacernos libres y volvernos esclavos suyos. Nuevamente, el principio es este: la verdadera libertad no es otra que ser esclavos de Cristo. Esa es la verdadera libertad.
Pero en segundo lugar, morimos al pecado porque somos siervos de la justicia. Mis hermanos, lo que antes odiábamos, hoy amamos. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia de Roma. Los hermanos de Roma que se levantaron en un contexto greco-romano, imagínense, en un contexto politeísta, lleno de prácticas paganas, rituales paganos que servían a dioses ajenos, dioses extraños, dioses falsos, y a partir de ahí una cantidad de prácticas inmundas en medio de la cultura. Pero ahora los hermanos de la iglesia de Roma podían amar a Dios, podían interesarse por su palabra, odiaban lo que antes amaban y ahora amaban lo que antes odiaban, que era la verdad de Dios. Ahora eran esclavos de la justicia, eran siervos de Cristo. Mis hermanos, eso es morir al pecado. El pecado ya no tiene dominio y poder sobre nosotros, pero por otro lado, le servimos a Cristo, somos esclavos de la justicia y los mandamientos de Dios no nos son gravosos. Nos deleitamos en su palabra y nos deleitamos en sus mandamientos. Así que si nosotros comprendemos estos dos aspectos fundamentales de la santificación inicial, por un lado, su base bíblica y por otro lado, su naturaleza, ¿en qué consiste esa santificación inicial? Bueno, en que hemos muerto al pecado una vez y para siempre. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado una vez y para siempre. Y nos han hecho siervos de la justicia una vez y para siempre. Eso es santificación inicial. Una conclusión a la cual podemos llegar en nuestra clase es la siguiente. El pecado continúa siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. Repito esa conclusión. El pecado continúa siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. ¿Por qué la conclusión? Piensen en lo siguiente. Si decimos que en la santificación inicial hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Nota? ¿O por qué tenemos que luchar con el pecado continuamente? Bueno, la razón es la siguiente, mis hermanos, que el hecho de haber experimentado santificación inicial no nos hace perfectos. El hecho de haber experimentado santificación inicial no nos hace perfectos. El Señor en su santa voluntad decide dejar en nosotros un remanente de pecado, con el cual a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos que combatir. Ojo, no es una naturaleza pecaminosa. No, 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 no. Tenemos una nueva naturaleza. Es un remanente de pecado que el Señor dejó en nosotros. Y ese remanente nos recuerda cuán dependientes debemos ser de Cristo y cuánto debemos anhelar la vida futura, mis hermanos. Porque la lucha que tenemos hoy con el pecado diariamente simplemente nos recuerda que un día seremos perfectamente liberados, es decir, nunca más volveremos a luchar con ese pecado. Y eso hace crecer en nosotros el anhelo ferviente de estar con el Señor toda la eternidad. Así que el hecho de haber sido santificados inicialmente y de haber experimentado esa ruptura radical con el pecado desde nuestra conversión, no quiere decir que en nosotros no se encuentre un remanente de pecado. Y no quiere decir que no debamos luchar con ese pecado todos los días y consagrarnos al Señor. Pues esto es a lo que llamamos santificación progresiva. Pero una verdad es, el pecado ya no es nuestro amo, mis amados hermanos. Es nuestro enemigo, pero no nuestro amo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que nuestra voluntad ya no es esclava de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra voluntad es sierva de nuestra nueva naturaleza que sirve a la ley de Dios. Nuestra voluntad es esclava de la naturaleza nueva que sirve a la ley de Dios. Mis amados hermanos,
El pecado es nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. Esa es la conclusión que podemos sacar de nuestra clase de hoy. Así que el progreso de nuestra serie es el siguiente. Hasta aquí hemos avanzado en nuestra serie de la santificación así. En la lección número 1 hemos visto la importancia de la santificación. En la lección número 2 hemos visto la definición de la santificación. Y en la lección número 3, hoy hemos visto la santificación inicial como la primera etapa de la santificación. Y nos hemos concentrado básicamente en dos aspectos. Su base bíblica, lo fundamentamos a la luz de la primera carta a los Corintios, y su naturaleza explicamos qué significa a la luz de la epístola a los Romanos. Ese es el progreso de la serie que llevamos hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las enseñanzas finales que nosotros podemos tener de una clase como estas? En primer lugar, mi experiencia con la santificación no depende de mi conocimiento de Romanos 6. Mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes ya experimentaron santificación inicial? Por eso les digo, amados hermanos, porque ya experimentaron santificación inicial. Sin embargo, muchos de ustedes quizá no conocían esto. Quizá nunca habían estudiado la doctrina de la santificación como la estamos estudiando ahora. Quizá no entendían que la santificación tenía 3 etapas. Quizá no conocían estos principios, pero habían experimentado desde el momento de su conversión una santificación inicial, hecha por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y hoy el Señor te está dando el privilegio de conocer bíblicamente de qué trata esa obra que ya habías experimentado. Enseñanza número 2. La santificación inicial ha sido experimentada por todo creyente. Por todo creyente. Todo aquel que diga ser creyente, que profese fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, ya experimentó santificación inicial. Es por esa razón que Pablo a los corintios les llama a los santificados, mis hermanos. Es por esa razón. Noten todos los problemas que tenían los corintios. Noten la complejidad en su proceso de crecimiento espiritual que tenían. Sin embargo, habían experimentado santificación inicial por una sencilla razón. Eran creyentes. Eran creyentes y Pablo a lo largo de sus 2 epístolas los trata como creyentes. Esa es la presuposición del mensaje paulino a los corintios. Les está escribiendo cartas a una iglesia y una iglesia local verdadera se constituye por creyentes. Efectivamente, pues esa es la presuposición. Todo aquel que experimenta santificación inicial es creyente, mis amados hermanos. Enseñanza número 3. La santificación inicial es la base para crecer en la santificación progresiva. Y lo vimos en nuestra clase. No puedo crecer en santificación si primero no he experimentado esa santificación de manera radical en mi vida una vez y para siempre. Es imposible crecer en algo en lo cual no quiero crecer, ¿verdad? Esa es la razón por la cual anhelo y deseo crecer en santidad. Es porque el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de crecer en santidad. La razón por la cual quiero obedecer los mandamientos de Dios es porque el Señor ha puesto en nuestros corazones el deseo de obedecer los mandamientos de Dios. O sea, primero tuvo que haber ocurrido algo radical, una ruptura definitiva con el pecado, para que hoy podamos decir, hey, estoy en un proceso de santificación o estoy en un proceso progresivo de santificación. Así que la santificación inicial es la base para crecer en la santificación progresiva. Esas son las 3 enseñanzas que experimentamos en esta clase. Y aquí quiero recordarles algo, mis amados hermanos. Piensen en esto. Nosotros peleamos todos los días una batalla contra el pecado. Todos los días. Y sabemos de qué pecado estamos hablando. El pecado remanente que hay en nosotros.
Sin embargo, ¿desde qué punto luchamos? ¿Desde qué ángulo luchamos? ¿Cuál es nuestra posición en la lucha? ¿Luchamos siendo perdedores o luchamos siendo ganadores? Entender la santificación inicial nos da esa comprensión, esa luz. Nosotros luchamos con el pecado siendo ganadores. Ya experimentamos una santificación inicial. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Por lo tanto, podemos pelear desde una posición victoriosa, desde una posición triunfante. Si usted no entiende esto, entonces toda la lucha que usted va a tener con el pecado, pues la vas a hacer desde una posición de derrota y como un perdedor, pensando de que tú estás peleando con el pecado del cual tú todavía eres su esclavo o eres su siervo, el cual es tu Señor. ¿Quién va a poder luchar así? Si tu voluntad sigue siendo esclava de tu naturaleza, tú no vas a luchar contra el pecado, tú vas a complacerte en el pecado. Pero si tú luchas entendiendo esta gran realidad y esta gran verdad, entonces la lucha va a ser diferente. Vamos a pelear desde una posición victoriosa, entendiendo que peleamos siendo libres del pecado. El pecado ya no es nuestro amo y nuestro Señor. Así que la cuarta enseñanza es una pregunta. ¿Tú has sido libertado del pecado? Piénsalo, mi amado hermano. ¿Has sido libertado del pecado, querido amigo, que me escuchas? La persona que me escucha por primera vez, quizá no sea un creyente, quizá esté en esa etapa de concluir ciertas cosas, ¿verdad? Querido amigo, ¿tú has sido libertado del pecado? Y lo más seguro es que no. Tú eres esclavo del pecado y por esa razón haces lo que tu naturaleza pecaminosa te dicta hacer. Y te deleitas en todos esos pecados que mencionábamos en Primera de Corintios capítulo 6. Pero hoy a través de esta clase, querido amigo, te quiero recordar que hay un redentor que se llama Cristo Jesús, el cual tiene el poder absoluto de liberar a pecadores del pecado. Su obra expiatoria en la cruz compró a su pueblo del pecado y los ha hecho libres para vivir como siervos de él. Esa es la verdadera libertad, amigo. Ser siervos de Cristo es la verdadera libertad. Y si tú quieres experimentarla, no hay de otra. Tienes que venir a Cristo, confesar tus pecados, arrepentirte de todo corazón y apartarte de ellos. Recuerda esto, sin Cristo no hay libertad. Sin Cristo solo hay esclavitud y del pecado. Así que quisiera dejar finalmente preguntas de aplicación personal y voy a dejar 3 preguntas para que en familia puedan responder en algún momento estas 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las 3 etapas de la santificación? Explique cada una. Y bueno, esa fue la primera parte de la clase de esta noche. Expliqué cuáles eran esas 3 etapas de la santificación y básicamente me concentré en una de ellas. Así que usted puede responder en familia esta pregunta y explicar cada una de estas etapas. Pregunta número 2. ¿Experimentó usted un rompimiento claro con el poder dominante y el amor al pecado en su vida cuando se hizo cristiano? ¿Experimentó usted un rompimiento claro con el poder dominante y el amor al pecado en su vida cuando se hizo cristiano? Y cuando digo rompimiento claro, es que si usted pudo ver ese rompimiento, si usted puede decir, verdaderamente mi vida cambió radicalmente cuando me hice cristiano. Y la vi por esto, por esto, por esto, digamos, puede describir cuál fue o de qué trató ese rompimiento claro con el poder dominante y el amor al pecado en su vida. Solamente usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo puede describir. Y la tercera pregunta, ¿puede esta verdad, y cuando digo esta verdad me refiero a la santificación inicial,
¿Puede esta verdad, la santificación inicial, ser de ayuda en áreas específicas de su vida donde todavía necesita crecer en santificación? ¿Puede ser esta verdad, la santificación inicial, ser de ayuda en áreas específicas de su vida donde todavía necesita crecer en santificación? Bueno, ¿para qué le sirve entender una verdad como estas, como la santificación inicial en su vida? Por favor, describa o responda estas tres preguntas. Puede hacerlo si gusta en familia, con sus hijos, con los niños que se conectaron a nuestra clase en esta noche y recordará lo que estuvimos estudiando. Demos gracias al Señor por este tiempo. Padre nuestro, te quiero dar gracias por este tiempo que nos das de edificación. Gracias por recordarnos esta doctrina tan importante como es la doctrina de la santificación y por el énfasis de la doctrina de la santificación inicial. Te pedimos que nos sigas ayudando en nuestro progreso, en nuestro crecimiento, que nos permitas gozarnos de nuestro crecimiento espiritual y que a toda tu iglesia nos permitas, Señor, consagrarnos, como dice tu palabra en Romanos capítulo 12, como sacrificio vivo, como sacrificio santo delante de ti. Consagra, Señor, a tu pueblo, consagra, Señor, a tu iglesia y permite que podamos obedecer a tus mandatos, como tu palabra también lo indica. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.